tarde. En Santa Fe capital 29 grados. Rosario, la ciudad del sur, donde también llegamos con la tele, 30 grados. Estamos en Sauce Viejo con 29 grados. Acá los estudios centrales están en Recreo, pero llegamos a todo el centro norte de la provincia de Santa Fe y algunas localidades del interior de Córdoba, Entre Ríos y también la zona de Santiago del Estero. Escuchen esta rara historia. Un papá le pasó la cuota alimentaria durante muchos años a la que él pensaba que era su hija. De un día para otro decidió hacer un ADN y descubrió que no era el padre. La representante de este hombre es la doctora Leonela Giselle González, que presentó una demanda para invalidar el reconocimiento que había realizado en el registro civil. Un caso que realmente llama la atención, ¿no? Gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y por acá también hace un calor enorme, ¿eh? Calorón dirían los cordobeses, ¿no? Ay, por favor, no, está insoportable. Decir que existe el aire acondicionado. Doctora, es un caso poco común este que le toca a usted trabajar, ¿no? Sí, porque en realidad todo, como usted bien contó, todo comienza con una demanda de alimentos provisorios y del cual mi cliente compareció, se presentó, hicimos ofrecimiento de cuota alimentaria y en el medio hubo una violencia, o sea, una denuncia por violencia familiar, entonces orden de restricción. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de que la medida, digamos, la cuota alimentaria se inició para los primeros meses de vida de la bebé. Entonces, cuando está la orden de restricción, mi cliente incluso no podía verla a quien él consideraba que era su hija. En el medio de la investigación por estas denuncias de violencias, interviene el equipo interdisciplinario del juzgado y creo que fue la psicóloga la que empezó a hacerle preguntas a mi cliente, esto de decir, la reconociste pero no le pudiste poner el apellido, y todas esas cuestiones, viste, él le fue resonando como diciendo, sí, es verdad, ¿por qué no me dejó ponerle el apellido? O sea, porque la otra parte, no, la mamá, digamos, no le dio la autorización para que se le pueda agregar el apellido a la bebé. Y bueno, determinadas preguntas que fue realizando la psicóloga, a él se le plantea la duda, me lo comenta, le dije que, bueno, que es su derecho obviamente tanto de la bebé como de él, la bebé primero principal por derecho de identidad y entre ellos por una cuestión de filiación, y tuvimos que notificar por carta documento por la existencia de la orden de restricción. Y bueno, el resultado fue negativo, o sea, no hay vínculo filiatorio alguno. ¿Y cuánto tiempo le pasó la cuota a él? Y habrá sido 1 año, porque una vez que tuvimos el resultado, tuve que denunciar estos hechos en ambos expedientes y ahí pedí la suspensión y bloqueo de la cuota alimentaria y a los pocos días tuve que ingresar la demanda por nulidad de reconocimiento. Entonces, bueno, lo que había que hacer ahí era probar digamos, a través de la teoría de los actos jurídicos, el vicio de error en la voluntad de mi cliente. Es decir, que mi cliente incurrió en un error como explicaba en la demanda, de realidad. Él nunca dudó. Además, esta chica siempre cuando le dio la noticia fue vamos a ser papás, bueno, lo acompañó durante el embarazo y bueno, toda esa cuestión llevó a que él no dudara de esa paternidad y realizar el reconocimiento. ¡Qué zorra! Entonces, perdón, se me escapó, doctor. Se me escapó, doctora. Dije, qué zorra, ¿no? Pero qué bárbara, hay gente para todo, ¿no? Sí, y es lamentable, o sea, yo me pongo a pensar en la nena, ¿no? Porque no
Yo sé que por ahí hay muchos casos donde también hay personas que reconocen como hijos, ¿no?, a hijos de sus actuales parejas, pero es como siempre digo, hay que pensar las consecuencias jurídicas, porque en la oficina también me llega, no, yo le di el apellido a la hija de mi pareja, porque bueno, estaba enamorado, esto y lo otro, ahora me piden que pase la cuota alimentaria, y no soy el padre, y bueno, pero no, a ver, si yo para poder sacar un reconocimiento tengo que probar un vicio en la voluntad, esta persona lo hizo con todo el conocimiento, entonces después hay que hacerse cargo y pasar la cuota alimentaria, o sea, no es algo que se hace así por el aire. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, la mujer aparentemente dijo o declaró que desconocía que su expareja no era el progenitor de la niña. ¿Esto ayuda en algo? ¿Cómo? Perdón. Aparentemente la mujer habría dicho que desconocía que su expareja era el padre, que ella pensaba que sí que era claro, el padre. O sea, a ver, en una de las preguntas realizadas en la confesional era como imposible que haya dado la respuesta que dio, dado que ella ya sabía el resultado del ADN. O sea, sostener una mentira ante una prueba de ADN, eso obviamente lo tomé como a favor, ¿no?, en la parte de los alegatos. Ajá. Y el hombre empieza a dudar por este hecho de que la mujer no quería que le dé el apellido, digamos. Ahí empieza la duda mayor. No, esa, digamos, claro, o sea, fueron varias preguntas que le hicieron desde el área de la psicología y bueno, y ahí él empezó como a atar cabos, ¿viste? Cuando uno habla así en términos, y bueno, y ahí empezó, digo, ¿seré o no seré el padre? Y bueno, evidentemente no lo era. Doctora, ¿y la cantidad de dinero que le pasó a lo largo del año, tiene que devolverle la Y eso mujer? Y eso es lo que ahora tendríamos que el paso siguiente, ¿no? Mi cliente está analizando la posibilidad de realizar una demanda por daños y perjuicios, porque esto no es que solo fue hacia mi cliente. A mi estudio también comparecieron los presuntos abuelos, o sea, los abuelos eran como, no me dejan ver a mi nieta y no entendemos por qué. O sea, fue como ¿me entendés? Como un sentimiento que se fue generando de algo que en realidad nunca existió. Entonces se está evaluando la posibilidad de una demanda de daños y perjuicio, y dentro de esa demanda de daños y perjuicio obviamente reclamar lo que se pasó por cuota alimentaria. ¿La relación de su cliente con esta mujer fue casual o era algo estable? No, ellos fueron novios, ellos estuvieron de novios en el año 2021, después se fueron a convivir. Hubo una separación en el medio de un mes y medio, que en esa separación, eso también fue otra de las dudas que a él le llevó, disculpe, en ese lapso de separación ellos se seguían viendo, o sea, seguían manteniendo contacto. Entonces cuando vuelven, es ahí cuando le dice esto de que estaba embarazada, que iban a ser papás. Por eso mi cliente tampoco dudó. Claro. Porque si bien cortaron la convivencia, no cortaron el contacto entre ellos. Ajá. Que también es típico de una separación, ¿no? Se separan pero van teniendo encuentros. Claro. Entonces, bueno. Esto fue en el 2022, donde supuestamente ella queda embarazada. Ya no recuerdo tanto los hechos, pero sí, por ahí debe ser. Está bien. Digo, qué situación, ¿no, doctora? Porque generalmente esto se da al revés, donde los padres por ahí son los que se borran o tratan de generar daño a su ex, ¿no? Acá hablamos de una madre. Hay muchos abusos de denuncias de violencia cuando no existe. Y es ahí donde yo soy muy crítica, porque la ley de violencia familiar es muy enriquecedora, es muy buena, pero cuando empiezan estos abusos de decir por una cuestión de que para hacerte daño te hago una denuncia, no solamente respecto de mí, sino también respecto de tus hijos, y ahí se hace más difícil todo, porque al hombre le cuesta más
probar, digamos, que es una falsa denuncia. Claro. Pero bueno, viste, es algo que hay que también trabajarlo desde el sistema judicial. Le pregunto porque también nos llegan mensajes, se ve que algunos están pasando por alguna situación similar. La cuota alimentaria que le pasó durante un año, ¿cómo se deduce o legalmente de cuánto es lo que le tiene que pasar? No hay una norma legal que establezca cuánto hay que pasar. El código lo que establece es que se tiene que tener en cuenta las necesidades, las necesidades del alimentado y la condición y fortuna de ambos padres. Esa es la regla que establece el código. Después, en la práctica, por una cuestión también de tener distintos criterios, se van determinando si es un porcentaje de un recibo de sueldo. Cuando no hay un recibo de sueldo, si puede ser un salario mínimo vital y móvil o el valor de la canasta de crianza. O sea, se utilizan distintos parámetros, pero en ningún momento de la ley vos vas a encontrar que te diga es el 25% por un hijo, 30% por dos. No, eso no lo van a encontrar en ningún lugar. ¿Y lo que hablaban del 30% de un sueldo mínimo vital y móvil es falso entonces? ¿En qué sentido? Porque el salario mínimo, el salario mínimo y vital y móvil creo que ahora está en 300 y pico, si mal no recuerdo. No tengo idea, por eso le consulto. Más o menos está en ese monto. A veces sucede que cuando un papá digamos, no tiene un trabajo informal, no cuenta con un recibo de sueldo, la justicia decide tomar un parámetro a los fines de fijar una cuota alimentaria. Entonces, por ahí lo que hacen es, un salario mínimo y vital y móvil para que pueda cumplir pasándolo en la cuenta judicial. Bien. Entonces, lo fija de esa manera, obviamente siempre en el caso concreto y particular. Hay papás que tienen recibo de sueldo y que tienen un buen recibo, entonces ahí se fija tal vez o un 20%, o un 25%, o un 30%. Bien, disculpe, porque se ve que es un tema que interesa a los que nos están viendo y escuchando. 2 o 3 mensajitos le leo. Disculpe el abuso de esta amabilidad que ha tenido en atenderlo, doctora González. Pregunta Irma. Mi nuera no me deja ver a mi nieto. ¿Puedo demandarla por alguna cuestión o se encuadra en algo que yo pueda hacer para tener el derecho como abuela de verla? Sí, los abuelos tienen el derecho de comunicación, que por eso se había dado también en esta situación, que después resultó que tampoco era la nieta, tienen el derecho y el deber incluso de mantener contacto con sus nietos. Jorge, de Sauce Viejo, tengo un hijo que está estudiando, tiene 21 años, y me demanda por alimentos. Yo lo ayudo con algo de dinero y le compro ropa y le envío mercadería, pero no tengo cómo justificar todo eso que durante tiempo estuve colaborando con él. ¿Qué problema, Bien, no? Sí, porque siempre digo, en la justicia, por más que uno tenga la razón, si no tiene para probar, ahí es cuando uno puede decir que es injusto, ¿no? Sí. Lo que yo le recomiendo es que a medida que vaya entregando sumas de dinero, le haga firmar algún recibo, que guarde los tickets de compras que esté realizando. Ajá. Y obviamente una información importante a tener en cuenta es si el hijo está haciendo un estudio universitario, terciario o es un oficio. UNL, porque sí, va a depender. En la universidad está estudiando, nos dice Jorge, y dice que le transfiere por Mercado Pago. Eso sí sirve como comprobante. Sí, si puede poner en concepto al momento de realizar la transferencia que diga alimentos, mucho mejor, porque cuando uno lo deja en varios, del otro lado siempre, o a mí me ha pasado que cuando tengo que contestar lo desconozco a esa suma porque justamente no está detallada en concepto de qué. Sí, qué tema. Entonces, que trate de poner que es, cuando es concepto, que ponga alimentos. Entonces, de esa manera él va a tener la prueba suficiente para acreditarlo. Bien, Leonela González, abogada, patrocinó a un hombre que tuvo que
que pasar por esta situación rara, ¿no? Le dio una cuota alimentaria a una hija que terminó siendo, a través de un ADN, que no era de él. ¿Cómo sigue la historia ahora, doctora? Como le había comentado hace unos minutos, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es inscribir, o sea, quitar ese reconocimiento, es decir, oficial al registro civil, y bueno, y analizar si procederemos o no con la demanda de daños y perjuicios. ¿Y la plata se puede recuperar del año que estuvo pasando este hombre? Y eso es lo que mi cliente tendría que tratar de decidir. Estoy respetando sus tiempos porque... Él no quiere hacer eso. Él no quiere recuperar ese dinero. Está analizando por una cuestión del desgaste judicial, porque hay todo un desgaste, es todo el tiempo, ¿cómo decirlo? Cansancio mental. Sí. Mucha burocracia. Exacto, igual yo ya le expliqué, ya mi equipo también le explicó que tenemos tiempo para ingresar en la demanda si quiere más adelante, que no lo tiene que hacer ahora. ¿Y si él no pasaba ese año la cuota alimentaria, podría hasta haber terminado preso? Está la ley existe, la ley penal, pero como la pena es, la mínima es de 1 mes y la máxima es de 1 año, es un delito escarcelable. Claro. Pero generalmente para no estar preso, por así decirlo, se debe pagar una fianza y generalmente el monto de esa fianza termina siendo también el pago de toda la deuda alimentaria. ¿Y él llegó a encariñarse con su hija que no era la hija? Imagínate que lo acompañó durante todo el embarazo, o sea, compraban los pañales, prepararon la habitación, compraban la ropita. Qué bárbaro, ¿eh? O sea... Qué lástima, ¿no? Porque, digo, quita el buen sentido de lo que es ser madre, ¿no? Porque usó a su hija para engañar a este hombre, y hacer creer que era el padre y en realidad no lo era. Ha sido muy didáctica, Leonela, ha sido un placer hablar con usted. La vamos a volver a molestar cuando surjan problemas de familia, porque vemos que el mensajero nos paga de mandar consultas, pero será para otro programa, ¿ok? Sí, muchas gracias y ha sido un placer.